Muy buenas noches, bienvenidos a Dominio Informativo. Saludo esta noche con mucho gusto a Georgina Gagiola. Georgina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, muchas gracias. Félix Fuentes Medina, qué gusto. Igualmente, Raúl, encantado. Gracias, y gracias a usted que nos recibe en sus hogares. Hay una situación como cuando hay fiebre en un ser humano. Ha subido la temperatura de la inseguridad y de la violencia. Hoy tenemos Zacatecas, 7 jovencitos secuestrados, aparecen 6 muertos, uno está muy grave, pero la forma en que los matan a golpes en la cabeza, como si se tratara de insectos que se pisan, perdón la expresión, otros 5 en Guadalajara, otros tantos en Acapulco. Nuevo León. Nuevo León está como una antorcha encendida. De eso vamos a hablar en un momento porque las carreteras en Monterrey, en Gualahuises, queman vehículos, los incendian, tapan carreteras. Félix. Jalisco. Jalisco está también. Casi todos los estados de la República están sufriendo esta avalancha de sangre y de angustias. Les decía en otro programa que algo nos está pasando a los mexicanos. Pareciera que andamos paseando con los demonios, o estos se nos acercan mucho, o por qué, o cuál es la razón para que los mexicanos estemos peleando y nos estemos odiando unos a otros como si fuéramos enemigos, como si fuéramos adversarios. ¿Por qué tantos muertos? Tantos muertos en Guanajuato, tantos muertos en Jalisco, tantos muertos en Nuevo León, tantos muertos en Michoacán, tantos muertos en todos lados. Pues, ¿qué nos pasa, Georgina? Pues mira, yo creo que el problema principal, no social, sino el problema, digamos, político, público, pues es la impunidad, ¿no? Y creo que la gente, al ver que no sucede nada, que todos estos crímenes se van impunes, que no atrapan a nadie, que no detienen a nadie, que nunca realmente te dicen qué fue lo que sucedió, por ejemplo, ahora con el aniversario de los chicos estudiantes de Ayotzinapa, y no sabemos nunca cuál es la verdad. Entonces la gente puede hacer lo que le dé la gana, ¿no? Matar, y además de una manera tan cruel, y no pasa nada. Seguramente el desempleo y la pobreza en general tienen mucho que ver en esto, Raúl. Pero sí, ¿qué más hay aparte? Hay una impunidad, como bien dice Georgina Gagiola, que permite que el crimen organizado que se haya asentado, bueno, Tabasco es otro que está en llamas. El mismo estado donde nació el que es el presidente de este país hoy. Pocos estados, perdón que te interrumpa, pocas entidades de la República se salvan de la violencia y de ese odio que se nos está generalizando en la República. Así es, y yo decía lo que el crimen organizado ya tiene como una enfermedad de cáncer del que se hace metástasis, que se corre en todo el cuerpo, se corre en todo el país, y algo más. La capacidad de fuego, de armas de alto poder, que vienen de Estados Unidos, por más que en el discurso, desde que estaba Marcelo Ebrard en la Cancillería mexicana, vamos a hacer mesas de trabajo para evitar que entren armas, no sirvió de nada. Así como a Estados Unidos está en riesgo de que los republicanos en el Congreso quieren quitarle una ayuda económica a México, porque afirman los republicanos que no se está haciendo lo suficiente para detener el tráfico de fentanilo de México a Estados Unidos, y además se siguen muriendo todos los días los norteamericanos que se atascan el cuerpo de ese veneno. Nuestros vecinos del norte se concretan a vociferar, perdón por el término, a exigirnos a nosotros todo lo que ellos no son capaces de ayudar a un vecino. Nuestros vecinos del norte la emprenden a diestra y siniestra contra los mexicanos, culpándonos de todo. Y bueno, esto se nos junta con todo lo que sucede en la frontera del sureste mexicano.
Porque, como lo vimos ayer en Guatemala, se están matando también. Entre ellos, entre los guatemaltecos, por la pobreza, por el desempleo, Por el tráfico de la droga. el que entra tráfico de por las drogas, Guatemala. como esto sucede en nuestro país. El continente latinoamericano está, por decirlo así, sobre una tablita incendiada en la que todos nos podemos quemar, porque sospecho, además, que no tenemos la capacidad ni el deseo de cuidarnos unos a los otros y de estar en franca pelea constante por todo. Una cosa, Georgina, y hay que reconocerlo, que sucede en todo el mundo, es la pobreza. Otra cosa es la violencia, es el atraco diario, la acción de los bandidos por todas partes. Todo eso nos queda claro de que sucede en todo el mundo, pero creo que aquí tenemos una situación adicional. Ese deseo de pelea, esa furia que nos está enfrentando a todos. Ojalá y que pues, tomemos cada uno cartas en el asunto y ya le bajemos un poco, ¿no? Sí, porque hay diferentes ejemplos. Por ejemplo, el de estos tipos de Puebla, que eran de una universidad privada, que no padecen pobreza o que no padecen falta de educación y que le ponen una golpiza a otro chico, ¿no? ¿Por qué? Y de esa manera que casi lo matan, que los papás ayudan a que se escapen, ¿no? O, por ejemplo, los feminicidios, ¿no? Que no necesariamente tienen que ver con pobreza o de un nivel social o económico en particular, ¿no? Yo creo que algo hay en nuestra sociedad en México que nos está doliendo mucho y que lo estamos sacando a través de la violencia. Raúl, ya no quisiéramos estar abrumando a nuestros oyentes, a nuestros escuchas, con este tipo de temas que son muy dolorosos, muy lamentables en toda la población. Pero ¿qué hacemos? Bueno, si mira, todos los días tú traías, tengo entendido, unas cifras de la cantidad de muertos y asesinatos y todo ahí. Van 182,000 muertos. ¿Cuántos? 182,000 en 5 años. Se calcula que hay 90 muertos diarios. Hay 140,000 desaparecidos. Se tiene la estima de que cerca de 110, 90 desaparecidos diarios. Pero ahora, con la migración, que ya es un tema que quema como una papa caliente, está saturada la frontera del norte. Y ayer Elon Musk, el dueño de Tesla, el que compró Twitter, que ahora es X, estuvo en Eagle Pass, en la frontera con Coahuila. Llegó con su playera negra, su sombrero tejano del mismo color, negra, y declaró ahí, al ver toda la serie de familiares y completas que están esperando a ver si se pueden cruzar como sea ya en límite con Estados Unidos, y dijo: yo soy un promigrante, soy proemigrante, dijo Elon Musk. ¿Por qué no hacer un sistema de rápida respuesta? En Estados Unidos se requiere mano de obra. Cada inmigrante que pase legal va a ser un causante que va a pagar impuestos. Fíjate la ecuación. Tiene razón Elon Musk, pero eso no se ha dado. Por otro lado también, ya hay enfrentamientos entre quienes vivían en paz en las poblaciones de la frontera de los mexicanos que emigraron primero. Sí, y además los que invadieron Ciudad Juárez, Reynosa, Matamoros, en fin. Porque además los 138 albergues que hay en todo el país están saturados. Entonces van a las calles, a las avenidas, a los camellones, con todo lo que implica una carga humana y las funciones físicas de cada carga humana. Es urgente, perdón, Jorge,
es urgente que los gobiernos de México y de los Estados Unidos pudieran reunirse periódicamente y poner mesas redondas o cuadradas o como quieran ponerlas, pero unirse a discutir cómo poder enfrentar toda esta ola de crímenes y de inseguridad que padece la nación, porque cada día se hace insoportable. Y despide el programa, por favor. Antes yo quisiera hacer un último comentario, perdón, pero en noviembre, fíjense, anuncia el presidente Andrés Manuel López Obrador, va a ir a Washington a hablar con Biden, el presidente de los Estados Unidos, sobre migración y sobre violencia. O sea, vamos a esperar todo que termine octubre. Cada día, como hoy Express, se explota la olla, pero hasta noviembre se va a reunir. Entonces cambiamos la pregunta. ¿Tú crees, Georgina, que pueda haber un resultado positivo de las reuniones con nuestros primeros mandatarios o qué esperamos? No, la verdad no. Ha sido el problema de décadas y décadas la migración, y yo creo que no por una conversación nueva y menos en un marco electoral en los dos países se va a solucionar. Entonces, si estamos no en la antesala de un infierno, si estamos en el propio infierno, hagamos por favor todos algo para disminuir esta ola de sangres, de violencia y de crímenes que nos asuela. Se nos fue el tiempo, Raúl. Se acaba el tiempo y le agradecemos principalmente a usted que nos vea y nos escuche. Georgina Muchas Gaxiola, gracias. buenas noches, Buenas gracias. Félix, buenas noches, gracias. Nos vemos en la próxima aquí en Dominio Informativo.